Me llamo Elena Martínez, tengo 35 años, y hasta hace poco pensaba que tenía un matrimonio perfecto. Qué equivocada estaba. ¿Podrías revisar estos números antes de la reunión de mañana?, me preguntó mi esposo Carlos una noche mientras cenábamos. Era algo rutinario. Él siempre confiaba en mi experiencia financiera antes de sus presentaciones importantes. Por supuesto, respondí, tomando la carpeta. Después de 12 años de matrimonio, esta era nuestra dinámica. Yo era la analista financiera que trabajaba tras bastidores, mientras él era el carismático rostro público de sus negocios. Lo que Carlos no sabía era que yo acababa de ser nombrada CEO de González International, la empresa que estaba a punto de adquirir su compañía. Era un secreto que solo conocían la junta directiva y mi mentor, don Roberto González, el fundador que se retiraba. Elena, eres la única en quien confío para mantener el legado de mi familia, me había dicho don Roberto la semana anterior. Pero nadie debe saberlo hasta que se complete la transición. Esa noche, mientras revisaba los documentos de Carlos, noté algo extraño. Los números no cuadraban. Había discrepancias significativas en las proyecciones financieras. Carlos, hay algunos errores aquí. ¿Qué? No, no puede ser. Melissa los revisó 3 veces. ¿Melissa? Mi nueva asistente ejecutiva, respondió, evitando mi mirada. Es brillante en finanzas. Algo en su tono me alertó. Conocía a mi esposo lo suficientemente bien para saber cuando ocultaba algo. Los siguientes días, Carlos llegaba cada vez más tarde. Reuniones importantes, decía. Pero su colonia había cambiado, y ocasionalmente percibía un perfume diferente en su ropa. Una tarde, decidí sorprenderlo en su oficina con el almuerzo. La recepcionista me miró incómoda. El señor Martínez está en una reunión privada, dijo nerviosamente. Con la señorita Melissa. Ignoré las señales de advertencia en mi cabeza y subí al último piso. La puerta de su oficina estaba entreabierta. Lo que vi me dejó helada. Carlos besaba apasionadamente a una mujer joven sobre su escritorio. Los documentos que yo había revisado la noche anterior estaban esparcidos por el suelo. Di media vuelta y salí en silencio. Durante el camino a casa, mi mente trabajaba a toda velocidad. No solo me estaba engañando, estaba comprometiendo la fusión empresarial más importante de su carrera. Esa noche, Carlos llegó más temprano de lo habitual. Su expresión era diferente. Elena, tenemos que hablar. Me senté tranquilamente en el sofá, esperando lo inevitable. Esto no está funcionando, comenzó. Hemos crecido en direcciones diferentes. Tú con tus números y análisis, mientras yo necesito a alguien que entienda verdaderamente el mundo empresarial. Contuve una risa amarga. Si él supiera. Melissa y yo tenemos una conexión especial. Ella entiende mi visión para la empresa. ¿La misma visión que incluye reportes financieros manipulados?, pregunté suavemente. Su rostro se tensó. No sé de qué hablas. Los números, Carlos. Los alteraste para hacer que tu empresa parezca más valiosa antes de la fusión. Esos son asuntos de la empresa. No tienes derecho a cuestionarme. Eres solo mi esposa, eras mi esposa. Se levantó, sacando un sobre de su maletín. Ya hablé con mi abogado. Quiero el divorcio. ¿Y la casa?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Es parte de mis activos empresariales. Necesito que te vayas esta noche. Melissa se mudará aquí mañana. Me levanté con calma, subí a nuestra habitación y comencé a empacar. Carlos me observaba desde la puerta, probablemente sorprendido por mi falta de resistencia. Te enviaré el resto de tus cosas, dijo. Y Elena, lo siento. Pero es lo mejor para todos. Salí de la casa esa noche con una maleta y una sonrisa secreta. En 2 semanas, la fusión se completaría y el nuevo CEO de González International sería anunciado. Carlos y su preciosa Melissa estaban a punto de llevarse una gran sorpresa. Me registré en el Four Seasons, cortesía de mi nuevo salario como CEO, y llamé a don Roberto. ¿Estás segura de que quieres proceder con la fusión?, preguntó preocupado cuando le conté lo sucedido. Más que nunca, respondí. Pero necesito que me ayudes con algo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Don Roberto y yo trabajamos discretamente, preparando todo para el anuncio oficial. Tu esposo y Sue,
asistente han solicitado puestos en la nueva estructura organizacional, me informó don Roberto durante una de nuestras reuniones secretas. Él quiere ser director de operaciones, y ella aspira a ser directora financiera. Perfecto, respondí, revisando sus solicitudes. Programa las entrevistas para el primer día después del anuncio. Mientras tanto, Carlos me enviaba mensajes cada vez más agresivos a través de su abogado, exigiendo que firmara los papeles del divorcio inmediatamente. Mi cliente está dispuesto a ser generoso, dijo el abogado en nuestra reunión. Te ofrecen una pensión mensual. Dile a tu cliente que esperaré hasta después de la fusión, respondí tranquilamente. Hay algunos activos que necesitan ser evaluados correctamente. El día del anuncio llegó. Me vestí con mi mejor traje negro y llegué temprano a las oficinas de González Internacional. Mi asistente, María, quien conocía todo el plan, me esperaba con una sonrisa. Carlos y Melissa acaban de llegar, susurró. Están en la sala de conferencias con los demás ejecutivos, esperando el gran anuncio. Me asomé discretamente. Carlos estaba sentado en primera fila, sosteniendo la mano de Melissa. Se veía confiado, seguro de que la fusión le daría más poder y prestigio. Don Roberto comenzó su discurso. Durante 40 años, he dirigido esta empresa con integridad y visión. Hoy, es tiempo de dar paso a una nueva generación. Vi cómo Carlos se enderezaba en su asiento, probablemente esperando escuchar su nombre. La persona que he elegido como mi sucesora ha demostrado no solo brillantez en los negocios, sino también integridad inquebrantable. Melissa apretó la mano de Carlos con emoción. Les presento a su nueva CEO, Elena Martínez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entré a la sala y caminé hacia el podio. Carlos parecía haber visto un fantasma, y Melissa había soltado su mano, mirando confundida a su alrededor. Gracias, don Roberto, comencé. Como su nueva CEO, mi primera prioridad será asegurar que esta fusión se realice con total transparencia y honestidad. Miré directamente a Carlos mientras enfatizaba la palabra honestidad. Él se hundió en su asiento. Después de la presentación, mientras los ejecutivos se acercaban a felicitarme, vi a Carlos y Melissa intentando escabullirse. ¿Se van tan pronto?, pregunté en voz alta. Tenemos sus entrevistas de trabajo en 10 minutos. Elena, comenzó Carlos, pero lo interrumpí. Señora Martínez o CEO Martínez, por favor. Mantengamos esto profesional. Los guié a mi nueva oficina, la misma donde semanas antes había encontrado a Carlos y Melissa en una situación comprometedora. Revisemos sus solicitudes, dije, abriendo sus carpetas. Oh, y también estos documentos interesantes que encontré. Saqué los reportes financieros manipulados. ¿Alguien quiere explicarme estas discrepancias? Melissa comenzó a llorar. Fue su idea, dijo, señalando a Carlos. Él me convenció de que era una práctica común en fusiones. Melissa, gritó Carlos, pero era tarde. Tengo 2 opciones para ustedes, dije calmadamente. Primera, presentamos estos documentos a la junta directiva y a las autoridades reguladoras. Segunda, renuncian silenciosamente, hoy mismo. No puedes hacerme esto, gruñó Carlos. Soy tu esposo. Eras mi esposo, corregí, usando sus propias palabras. Y como CEO, tengo todo el derecho de cuestionarte. ¿Qué quieres?, preguntó Carlos finalmente, su voz derrotada. Tu renuncia inmediata. La de ambos. Y... sonreí levemente, quiero la casa de vuelta. Pero dijiste que era parte de los activos empresariales, protestó Melissa. Mentí, respondió Carlos, cerrando los ojos con resignación. La casa siempre fue de Elena. La compró antes de casarnos. Melissa lo miró horrorizada. ¿Me hiciste echar a tu esposa de su propia casa? Ex esposa, corregí, sacando unos documentos de mi escritorio. Aquí están sus cartas de renuncia, ya redactadas. Y aquí. Deslicé otro documento hacia Carlos. Están los papeles del divorcio, modificados para incluir la devolución de mi propiedad. Mientras firmaban, María entró con más noticias. Señora Martínez, la policía está aquí. Parece que alguien filtró información sobre fraude corporativo. Carlos levantó la cabeza bruscamente. Dijiste que teníamos una opción. Oh,
No fui yo, respondí. Al parecer, Melissa envió algunos correos muy reveladores a Recursos Humanos esta mañana. Nervios pre-entrevista, tal vez. Melissa se derrumbó en su silla. Lo siento, entré en pánico. Las siguientes horas fueron caóticas. Carlos fue arrestado por fraude corporativo, mientras Melissa cooperaba con las autoridades a cambio de inmunidad. La prensa tuvo un día de campo con la historia, aunque nadie sabía todos los detalles personales. Esa noche, regresé a mi casa, mi verdadera casa. Mientras Melissa se llevaba sus cosas, me susurró, nunca quise. Guárdatelo, la interrumpí. Solo vete. 2 meses después, la empresa florece bajo mi liderazgo. La fusión se completó exitosamente, y nuestra integridad corporativa es más fuerte que nunca. Carlos aceptó un acuerdo con la fiscalía y cumplirá 3 años en prisión. Don Roberto me visitó en mi oficina el otro día. ¿Valió la pena?, preguntó. Podrías haberlos expuesto desde el principio. Miré por la ventana de mi oficina, hacia el horizonte de la ciudad. Sabes, respondí, durante años, Carlos me hizo sentir que mi lugar era entre bastidores, que mi único valor era ayudarlo a brillar. Necesitaba que él, que todos, vieran quién soy realmente. ¿Y quién eres? Sonreí. Soy Elena Martínez, CEO de González Internacional. Y acabo de comprar el edificio donde Carlos quería abrir su nueva oficina. ¿Qué harás con él? Lo convertiré en una fundación que ofrece becas y mentoría a mujeres en finanzas y negocios. Me aseguraré de que ninguna otra mujer sea subestimada o manipulada en el mundo corporativo. Don Roberto asintió con aprobación. ¿Y tu vida personal? Por ahora, estoy enfocada en la empresa y en mí misma. Aunque... Sonreí. El nuevo director legal es bastante interesante, y definitivamente sabe valorar a una mujer poderosa. Mi teléfono sonó, otra crisis empresarial que resolver. Pero esta vez, no estaba tras bastidores. Estaba exactamente donde pertenecía, al frente, visible y poderosa. A veces, perderlo todo es solo el comienzo de encontrarte a ti misma.